diversidad bajo sospecha. Reflexiones sobre los discursos de la diversidad y sus implicancias educativas. Por Silvia Duchovsky y Carlos Escliar. En este texto, los autores van a discutir 3 versiones de la diversidad para luego analizar las implicancias de cada una de ellas en un lenguaje educativo. Estos 3 ejes serán el otro como fuente de todo mal, el otro como sujeto pleno en un grupo cultural y el otro como alguien a ser tolerado. Este artículo propone poner en suspenso ciertas retóricas sobre la diversidad y sugerir que se trata en ocasiones de palabras blandas, eufemismos que tranquilizan nuestra conciencia o levantan la ilusión de que asistimos a profundas transformaciones culturales simplemente porque nos arropamos con... Historiadores han catalogado al siglo XX como uno de los más violentos, ya que en ese periodo de tiempo se han realizado la mayor cantidad de matanzas étnicas y exclusión social de las mismas de la historia, solamente por el hecho de ser diferentes a lo que está establecido socialmente como correcto, por tener ideología, pensamiento y actitudes diferentes al resto de la sociedad. Esta, a lo largo del tiempo, ha establecido sistemas de regulación que han como contenido las conductas de esas etnias y grupos sociales diferentes, como su demonización, o también haciéndolos quedar como sujetos ausentes, pero también, a su vez, siempre incluyéndolos dentro, pero fuera de los discursos institucionales y las prácticas, alegando a una inclusión inexistente, ya que está establecido que los otros, o las minorías, como así se les dice, no entran dentro de la lógica binaria, de lo que está bien y lo que está mal socialmente visto. Y se entiende que para que estos grupos estén bien vistos socialmente, deben perder totalmente su identidad, lo que los... Día a día utilizamos expresiones que tienen el fin de nombrar de otra forma más sutil los grupos sociales a los que no queremos en realidad llamarlos como tales. Y aunque creamos que esas formas de llamar a la otra edad de diferente manera sean inofensivas o inocentes, muchas veces no lo son. Pero, ¿por qué no nombramos a los otros tal cual son? Tal vez sea porque sus características no entran en la lógica binaria que está establecida hoy en la sociedad, la cual dicta qué está mal y qué está bien. Aunque sabemos que lo bueno no existe sin lo malo, porque esta característica reafirma la superioridad que tiene lo bueno sobre lo malo. Entonces podemos entender que para que los otros entren en la lógica binaria deben perder toda identidad que los caracteriza. No siendo suficiente con que la autoridad reafirma nuestra existencia y nos hace superiores por sobre los otros o los diferentes, también le atribuimos todas las fallas que hoy existen en la sociedad. Como por ejemplo que la pobreza es del pobre y el fracaso escolar es únicamente del alumno. Esto es porque toda problemática social siempre es trasladada a otros sectores sociales o minorías, como por ejemplo en el caso de los judíos y Hitler o los homosexuales. En el ámbito de la educación, la lógica binaria de su segregación se aplicaba desde muy temprano ya con Sarmiento, cuando él decidía que los aborígenes y los gauchos, por falta de civilización, no debían ser educados. Yo voy a hablar de los sujetos plenos de una masa cultural. Las culturas representan comunidades homogéneas de creencias y estilos de vida. En base a eso se tiene en cuenta que el estudio de las culturas primitivas dio el origen al mito del arquetipo cultural. Esta se funda de un patrón que le da un sentido a la vida a las personas. Podemos decir que este mito, mejor dicho como consistencia cultural, dice que cada persona debe tener una identidad por marcas de identificación. Por otro lado, podemos comprender que el mito de la consistencia interna dice que la cultura es algo armonioso, equilibrado, de autosatisfacción. La podemos tomar como algo espiritual. Aquí las diferencias son plenas, las identidades se construyen en únicos referentes, ya sean por etnias, razas, religiones, etc. Un rango epistemológico. Teniendo en cuenta la diversidad cultural, según lo que dice Baba, la diversidad cultural se puede tomar como una separación entre culturas totalizadas. Se distingue la diversidad y la diferencia. De aquí se presenta la crítica cuando hay una noción de diversidad utilizada desde el discurso liberal para referir la importancia de las sociedades plurales y democráticas. Aquí entraría la diferencia cultural al ver una figura normativa. Tomando en cuenta el mito interno, el cual es persistente,
en que la idea de la coherencia lógica mediante la cual las ideas pueden imponer un orden irracional. Si se diera la radicalización de este mito, conllevaría a la diferencia. De esta forma, las relaciones de poder y conflicto permanecerían invisibles y se disolverían los vínculos entre las personas y los grupos sociales. Ahora hablando sobre el mito, este le da la entrada al multiculturalismo. ¿Y qué es? Este, primero que nada, es el reflejo de una crisis de la modernidad. Su carácter paradójico es el hacer que la modernidad caiga en su trampa para hacer notar sus desigualdades y sus exclusiones. Por otro lado, está el multiculturalismo conservador, que abusa de la palabra diversidad para poder esconder la ideología de la asimilación. Podemos decir que el multiculturalismo es una forma de autorización para que los otros continúen siendo esos otros, pero desde un ámbito legal, oficial y de convivencia. Desde el ámbito de la educación, el multiculturalismo se empezó a usar de forma reciente. Su entrada generó una doble impronta. Primero el lado folclórico, es decir, las costumbres, y luego tenemos el discurso multiculturalista. La educación multicultural busca que se aprenda sobre grupos culturales, el que se aprecie la diversidad y que se entienda que no convivimos solos en el mundo. Otra forma de educación multicultural es a partir de la convivencia de los diferentes, pero sin intenciones desigualitarias. Otra versión de la inclusión es el otro como alguien a tolerar. Existen diferentes regímenes de la tolerancia que ha construido la humanidad. La historia de la tolerancia se ha desplazado desde el privilegio del individuo en detenimiento al reconocimiento de grupos, o a la inversa. Lo que se tolera es el grupo, dejando sin resolver la cuestión de la libertad individual. La polémica con el discurso de la tolerancia no supone reivindicar su opuesto. La reivindicación de la tolerancia reaparece con el discurso posmoderno y no deja de mostrarse paradojal. Por un lado, la tolerancia invita a admitir la existencia de diferentes, pero en esa misma invitación reside la paradoja, ya que si se trata de aceptar lo diferente como principio, también se tiene que aceptar a grupos cuyos comportamientos sean antisociales u opresivos. Entonces, ¿qué es la tolerancia? La Real Academia Española define la tolerancia como respeto y consideración hacia las opiniones de los demás, aunque éstas repugnen a las nuestras. Si así fuera, deberíamos tolerar los grupos que levanten limpiezas étnicas en nombre de la pureza de la patria. O también tendríamos que tolerar las culturas que someten a la mujer a la oscuridad, el ostracismo y al sometimiento. Gerst rechaza el concepto de la tolerancia basado en el relativismo. Él dice que la idea de que todo juicio remite a un modelo particular de entender las cosas tiene desagradables consecuencias. El hecho de poner límite a la posibilidad de examinar un modo crítico las obras humanas nos desarma, nos deshumaniza y nos incapacita para tener una interacción comunicativa. Hace imposible la crítica de cultura a cultura y de cultura a subcultura al interior de ella misma. Este señala con claridad el medio obsesivo al relativismo que nos vuelve xenofóbicos. Pero esto no quiere decir que se trate de seguir el lema todo según el color con que se mire. Las culturas no son esencias, son identidades cerradas que permanecen a través del tiempo, sino que son lugares de sentido y de control que pueden alterarse y ampliarse en su interacción. La cuestión no es evitar el juicio de una cultura a otra, o al interior de la misma. No es tampoco construir un juicio exento de la interrogación, sino unir el juicio a un examen de los contextos y situaciones concretas.
Ricardo Foster sospecha de la tolerancia, porque tiene un tenor eufemístico. La tolerancia señala y nos responsabiliza por ellas. La tolerancia debilita las diferencias discursivas y enmascara las desigualdades. Cuanto más polarizado se presenta el mundo y más proliferan todos estos tipos de búnkeres, más resuena el discurso de la tolerancia y más se toleran formas inhumanas de vida. La tolerancia puede significar varias cosas. La mayoría de las personas la plasma a su beneficio. La tolerancia no pone en cuestión un modelo social de exclusión. Como mucho se trata de ampliar las reglas de humanidad con la recomendación de tolerar lo que resulta molesto. La tolerancia tiene un parecido con la indiferencia. También es naturalización. Indiferencia frente a lo extraño y excesiva comodidad frente a lo familiar. La tolerancia promueve los eufemismos y los términos racistas y xenofóbicos. Tolerancia en la educación. Sí, se tolera cuando se admiten a la escuela pública los hijos de las minorías.